Bienvenidos a nuestra presentación Microplásticos en recursos hídricos, comprendiendo los impactos ambientales y los riesgos para la salud. Usamos esta imagen para bajar a tierra cómo impactan los microplásticos en nuestra vida cotidiana. La cantidad de microplásticos que consumimos en una semana equivale a una tarjeta de crédito. Imaginemos cuánto consumimos en un año solamente. Los microplásticos son fragmentos muy pequeños de plástico, generalmente menores a 5 milímetros de diámetro. Pueden ser clasificados en primarios o secundarios. Los primarios son los provenientes de microperlas de plástico o pellets de plástico que se utilizan en la fabricación y transporte de estos productos. Y los secundarios serían aquellos que provienen de la descomposición de plásticos más grandes, ya sea por acción del sol, del viento, agua o abrasión mecánica. Los plásticos mayoritarios en el mercado son el polipropileno, el polietileno, terestalato de polietileno y el cloruro de polivinilo. A la derecha mostramos una imagen que compara el tamaño de los microplásticos con células y moléculas, como para tener una referencia de su tamaño. Estas imágenes a modo de ver con nuestros propios ojos a qué lugares llegan los microplásticos. Fueron detectados desde la Antártida hasta el Ártico y desde el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, hasta la fosa de las Marianas, que es el área más profunda conocida de la Tierra. Están tan esparcidos en el planeta que llegaron hasta los lugares menos pensados, tanto que su presencia ya es algo que forma parte de nosotros. Y de hecho, hay una subestimación de la cantidad real que hay de microplásticos en el océano debido a las limitaciones de los métodos de captura. En 2019, la producción total anual de productos plásticos llegó a 460 millones de toneladas y solo el 9% es reciclado, es decir, 41 millones de toneladas. Para el 2060 se espera que llegue a 1.2 billones de toneladas esta producción. En 2017, más de 8 millones de toneladas de plásticos entraron a los océanos, siendo dicha cantidad más de 33 veces mayor que el total de plásticos acumulados en los océanos en 2015. Actualmente, se estima que incluso después de pasar por plantas de tratamiento de aguas residuales, cada día se liberan a los cursos de agua unas 65 millones de partículas de microplástico. Siendo importante resaltar que debido a las limitaciones de los métodos de captura a la hora del análisis y determinación de los mismos, es posible que se subestime el contenido de microplásticos en el ambiente. Entre las fuentes de contaminación por microplásticos se pueden mencionar, además de los productos de descomposición de plásticos más grandes, los provenientes de la producción industrial textil y plástica y los microplásticos que se producen especialmente y se añaden a productos de cuidado personal como limpiadores faciales y microperlas en cosméticos. Las vías de exposición más comunes son la inhalación, el contacto con la piel y la ingesta oral, siendo esta última la principal de ellas. Los microplásticos están presentes en fuentes que consumimos diariamente, como el agua potable, agua embotellada, mariscos, sal, azúcar, bolsitas de té, leche, entre otros. En cuanto a los efectos perjudiciales de los microplásticos en los ecosistemas acuáticos, es importante saber que los microplásticos pueden reducir la disponibilidad de los nutrientes en las microalgas o ser directamente ingeridos por los organismos, provocando así un mayor impacto en la red alimentaria a través del proceso de bioacumulación, ya que estas diminutas partículas de plástico son absorbidas por las algas durante su crecimiento y a medida que las algas filtran el agua para obtener nutrientes, también ingieren estos microplásticos que luego se van a acumular en sus tejidos. Es por esto que, además de afectar la salud y el crecimiento de las propias algas, la presencia de estos microplásticos en el tejido puede transmitirse a los organismos que se alimentan de ellas, lo que potencialmente lleva a la bioacumulación de los microplásticos en toda la cadena alimentaria. También tenemos que tener en cuenta que los microplásticos pueden ingresar a la cadena alimentaria, impactando así a los organismos en distintos niveles tróficos. Esto es denominado biomagnificación. Entonces, la biomagnificación de los microplásticos en recursos hídricos es un fenómeno que es preocupante, que revela las consecuencias de la contaminación plástica en los ecosistemas acuáticos. A medida que los microplásticos ingresan a los cuerpos de agua o se producen en ellos, son consumidos por organismos acuáticos como peces y moluscos. Estos microplásticos no son fácilmente eliminados por estos organismos y en lugar de esto pueden acumularse en los tejidos de los mismos. Cuando otros organismos entonces consumen a estos seres contaminados, los microplásticos se transfieren a niveles tróficos superiores, aumentando su concentración a medida que avanzan en la cadena alimentaria. Esta biomagnificación puede tener entonces efectos perjudiciales tanto en la vida acuática como en los seres humanos que consumen productos del mar.
Los efectos tóxicos de los microplásticos se producen a través de procesos complejos que aún no están del todo dilucidados y están afectados por muchos factores, entre ellos el tamaño, la forma, la carga superficial, los procesos de envejecimiento y oxidación, ya que las propiedades físicas del plástico cambian con estos procesos, como el color, la morfología superficial, su densidad y el tamaño de las partículas, además de que el plástico sabemos que está compuesto por polímeros y aditivos que pueden ser liberados por estos procesos. Y finalmente la absorción, ya que debido a su pequeño tamaño, los microplásticos pueden actuar como vectores, absorbiendo otros contaminantes, especialmente metales pesados y productos químicos orgánicos hidrofóbicos a su superficie. Se han utilizado distintos modelos de estudio para dilucidar los posibles mecanismos toxicológicos de los microplásticos. En cultivo celular se han usado células de mamíferos, sobre todo células gastrointestinales y de vías aéreas, para demostrar que los microplásticos causan muerte celular principalmente por estrés oxidativo y daño de membrana. En linfocitos en sangre periférica se vio una frecuencia elevada de micronúcleos, puentes nucleoplásmicos, budding e inestabilidad cromosómica inducida por microplásticos. Y otro modelo muy utilizado es el cultivo de microalgas, ya que es muy fácil y representativo, y en estas microalgas se vio que los microplásticos inhiben su crecimiento y causan daño en el sistema antioxidante. El desarrollo de organoides humanos ha sido una herramienta muy útil para el estudio in vitro de la exposición a contaminantes emergentes, como lo son los microplásticos. Los más usados hasta el momento son organoides de hígado, donde después de la exposición a los microplásticos exhiben fallas en su función normal. Los modelos animales más utilizados son la rata y distintas especies de peces. Gracias a estudios en animales se pudo ver posibles efectos de los microplásticos como desórdenes metabólicos. Se ha visto en peces que los microplásticos inducen disfunción intestinal y hepática por estrés oxidativo y desbalance de la flora intestinal, además de una inhibición inespecífica de las enzimas digestivas. Se vio también una activación de la respuesta inmune, neurotoxicidad por inhibición de la acetilcolinesterasa, además de comprometer la integridad de la barrera hematoencefálica, y también se vio que produce toxicidad reproductiva. En Argentina se documenta el impacto de los desechos plásticos hace 20 años, pero con un gran incremento en la investigación en los últimos 4 años. En general, las investigaciones se centraron en un compartimento medioambiental a la vez, y menos del 20% de las investigaciones consideran más de un compartimento al mismo tiempo al analizar la contaminación por microplásticos. El 60% de las investigaciones realizadas se enfocaron en el microplástico propiamente dicho, y menos de un 20% de las investigaciones consideró más de un tamaño de restos de plásticos. Además, la microfibra fue la partícula más encontrada en cursos de agua con las concentraciones más bajas de microplásticos en lagos y, por ejemplo, en los ríos Paraná y La Plata, y el máximo de concentración en arroyos de La Pampa. Las concentraciones de microplásticos en especies marinas son mayores, según los estudios realizados, que en otros países de Sudamérica, y los organismos que habitan agua dulce mostraron un 100% de incidencia de microplásticos con concentraciones mayores a las identificadas en ríos europeos y con niveles similares a los reportados en Norteamérica. La legislación argentina en materia de plásticos y residuos plásticos ha crecido constantemente durante las últimas décadas. Como se observa en la línea de tiempo, las leyes ambientales nacionales siguen la progresión cronológica de los acuerdos multilaterales ambientales. Tras la ampliación de las investigaciones sobre este tema durante los últimos años, en la búsqueda de comprender la dinámica y distribución de los contaminantes plásticos en Argentina y promover un compromiso científico para contribuir a la sociedad, científicos argentinos han creado una alianza nacional denominada Ciencia por Impactos Plásticos Argentina. CEPIA es una red que convoca a diferentes grupos de investigación que estudian la contaminación por plásticos y tienen como objetivo estimular y sistematizar la investigación sobre la contaminación plástica, coordinar metodologías, fortalecer el vínculo entre diferentes actores comprometidos con la solución del problema a nivel nacional e internacional y mejorar las relaciones con los tomadores de decisiones, las ONG y el público en general.
Recientemente se describió por primera vez la aparición de microplásticos en el río de Mendoza. Los especímenes de peces analizados en el estudio fueron recolectados en la sección media de la cuenca del río de Mendoza, en la cordillera de los Andes centrales, en el noroeste de la provincia de Mendoza. Allí diferentes actividades humanas como la agricultura, la industria petrolera, la energía hidroeléctrica, el turismo, el transporte por carretera y la pesca se ubican a lo largo del gradiente de la cuenca del río de Mendoza y todas ellas actúan como posibles fuentes de residuos plásticos. En el procedimiento que se llevó a cabo se recolectaron un total de 46 ejemplares de peces. Luego de la captura, los ejemplares de peces fueron transportados en neveras con hielo al laboratorio, donde las muestras fueron pesadas y medidas antes de la disección. Después de la disección, el tracto gastrointestinal de cada pez fue cuidadosamente retirado con pinzas quirúrgicas y tijeras, luego pesado y almacenado a menos 18 grados centígrados hasta el análisis. En los principales resultados obtenidos se pudo ver que las fibras fueron el principal tipo de microplástico recuperado en los peces analizados, seguido de los fragmentos. Y a su vez, dentro de las fibras, el color predominante fueron las fibras azules. A su vez se observaron diferencias significativas en la abundancia media total de microplásticos y la abundancia media total de fibra entre las especies de peces. La mayor abundancia de microplásticos se encontró en los intestinos de la trucha marrón, seguida de la trucha arcoíris, mientras que la más baja se encontró dentro del bagre torrente. Es importante destacar que ambos salmónidos analizados son especies bioindicadoras adecuadas para futuras evaluaciones de los microplásticos en esta región montañosa. Dentro de los posibles próximos pasos a seguir para solucionar y contrarrestar el dilema del plástico, podemos pensar en implementar una economía circular que fomente el consumo más responsable y sostenido de los plásticos, implementar el uso de sistemas efectivos de recolección de residuos, reducir la generación de los residuos, educar y sensibilizar a los consumidores y garantizar que los residuos se gestionen y eliminen adecuadamente. Desde la implementación de regulaciones más estrictas hasta la correcta disposición de residuos, cada paso es un avance hacia un futuro con menos microplásticos. Pero hay que reconocer que este problema ya nos está afectando, aunque sus consecuencias aún no sean de todo evidentes. Por lo tanto, la implementación de estrategias de monitoreo continuo es crucial para comprender mejor y abordar eficazmente este desafío. A partir del 17 de octubre del 2023, la Unión Europea restringe las micropartículas de polímeros sintéticos por sí solas o añadidas intencionalmente a las mezclas con el fin de reducir las emisiones de microplásticos en los productos cotidianos. Las nuevas normas evitarán la liberación al medio ambiente de aproximadamente 500.000 de toneladas de microplásticos. Es el primer organismo en emitir este tipo de medidas y se espera que otros países se unan también a esta iniciativa para reducir la circulación de microplásticos primarios. Un proyecto muy relevante para reducir la producción de microplásticos secundarios es The Ocean Cleanup, que ha implementado un operativo enorme para la recolección de plásticos del océano y más recientemente de ríos. Estiman que 1.000.000 de toneladas métricas de plástico alcanzan los recursos hídricos a nivel mundial, siendo los microplásticos secundarios que provienen de la erosión de estos plásticos que ingresan a los recursos hídricos una fuente muy relevante del pool de los microplásticos. Ellos proponen que interceptar el flujo de los principales ríos de los cuales vienen plásticos a los océanos puedan ayudar significativamente a reducir la circulación de plásticos y generación de microplásticos en los recursos hídricos. A nivel local, desde el año 2019 existe un proyecto de monitoreo nacional de microplásticos costeros, que inició en Puerto Madryn y monitorea la cantidad de microplásticos en la zona costera de Argentina. Es un proyecto de ciencia comunitaria donde se fomenta a los ciudadanos a muestrear zonas costeras que frecuentan, registrar con un GPS el punto de toma de muestra y clasificar los microplásticos obtenidos y reportarlos a la organización. La investigación sobre los efectos tóxicos de los microplásticos aún está en una etapa inicial. Hay una notable falta de información sobre los efectos a largo plazo en la población humana. Es crucial unir efectos, tanto a nivel local como global, para hacer frente a la creciente invasión de los microplásticos. La preservación de nuestro medio ambiente y la salud humana dependen de acciones inmediatas y coordinadas. Muchas gracias.